arranca el panel 2, un espacio dedicado a la circularidad y la competitividad industrial como motores de transformación. Bueno, pues planificación, coordinación, gobernanza eran estas tres últimas palabras que nos dejaba José Antonio. Y ahora vamos a seguir hablando de estos temas, pero vamos a bajarlo, vamos a concretar en distintos sectores con este panel sobre, de nuevo, circularidad y competitividad industrial, pero viendo cómo pues está afectando a los distintos, como decía, distintos sectores. Vamos a hacer una foto completa de la situación en energía, química, retail, textil, alimentación y bebida, para saber pues cuáles son los obstáculos que se encuentran desde estos distintos sectores y cuáles son las palancas regulatorias, económicas y de mercado que necesitarían para que, como estábamos hablando, pues por fin ese semáforo pase al color verde, que es nuestro favorito cuando hablamos de economía circular y sostenibilidad. Así que para este siguiente panel invito por favor a que suban conmigo al escenario a Beatriz Herrera, directora de Planificación Estratégica, Reputación y Sostenibilidad de MAU San Miguel. Gracias, Beatriz. Ahí. Mar Perrote, directora de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de Moeve. Bienvenida, Mar. Gracias. Elena Aldana, directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Carrefour España. Gracias, Elena. Andrés Fernández, director de Sostenibilidad de Mango, director global de Sostenibilidad de Mango. Bienvenido, Andrés. Y Carolina Gregorio, directora de Asuntos Públicos de Plásticos para Europa de Dow. Bienvenida, Carolina. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí en Future for Circularity, en este panel en el que yo creo que vamos a concretar muchos de los temas, ¿no?, que hemos hablado, bajándolo a vuestros respectivos sectores. Así que, pues de nuevo, empiezo preguntándoos por vuestra visión, pero con ese leitmotiv del que hablamos hoy, ¿no? Si creéis que la economía circular ya es una oportunidad estratégica o si sigue siendo para vosotros desde vuestra perspectiva, una obligación. ¿Cómo veis un poco ya esta sensación y qué pasos estáis dando? Empezamos contigo, si quieres. Bueno, buenas. Gracias por la invitación y por formar parte del día de hoy. Yo diría que quizá hace años empezó como cumplir, pero hoy ya no va de cumplir, va de competir. En el caso de MAU San Miguel está súper integrada en la toma de decisiones desde que pensamos en el producto, lo diseñamos, lo producimos y lo comercializamos. Y claramente sí que vemos que es una manera de competir por también esa licencia social a la que se comentaba antes, ¿no? El consumidor y el ciudadano también ya te está pidiendo otra manera de hacer las cosas y otra manera de actuar, no solo un tema cumplimiento regulatorio, que también, por supuesto. Y en ese camino, durante todos estos años, hemos encontrado vías para ir integrándolo en toda la cadena de valor y, bueno, pues empujar la economía circular desde, como digo, la materia prima, los recursos naturales que consumimos y cómo comercializamos cada uno de los productos. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Mar, desde Moeve, ¿cómo lo veis vosotros a día de hoy? Sí, en nuestro caso la circularidad es el pilar fundamental para nuestra estrategia, la estrategia que sacamos en 2022, Positive Motion, y que se basa sobre todo en la economía circular como pilar para fabricar biocombustibles, para fabricar biometano, para hacer química sostenible, pero también, aunque hablamos mucho del verde en la sostenibilidad, a nosotros nos gusta decir también que la sostenibilidad también es una transformación azul, ¿no? Porque el agua también está en el centro de todas nuestras operaciones, en el centro de la vida, y también es la materia prima principal para hacer hidrógeno verde. Queremos también reivindicar que la economía circular no se basa solamente en generar menos residuos, sino también en producir mucho mejor, utilizando mucho menos recursos naturales. Y por eso la circularidad del agua en un país con estrés hídrico como es España también es algo en lo que estamos poniendo muchísimo foco. Muchas gracias, Mar. Elena, bienvenida. Desde Carrefour España, ¿cuál es un poco tu primera visión sobre esta situación? Bueno, un poco lo que se ha ido comentando ya. Efectivamente,
no es ya un tema de obligación o si es una oportunidad estratégica, es que es algo que lleva mucho tiempo. Efectivamente, es una oportunidad estratégica cuando por ley todavía no te obligan a algo, pero en el momento en el que la ley ya entra, pues pasa a ser una obligación. Nosotros en Carrefour lo tenemos en el ADN, es algo que trabajamos todos los días, incluso con nuestros proveedores, y aquí tenemos varios, Moeve, Mau San Miguel, trabajamos con ellos muchas cosas. El agua, por ejemplo, estamos firmando acuerdos con muchos de nuestros proveedores que tienen, por ejemplo, pues cervezas o refrescos para devolver a los manantiales el agua que utilizan para Carrefour en sus bebidas. En fin, estamos trabajando muchas iniciativas. Comentabas exactamente el tema del agua. Tenemos también un proyecto con el sector primario para la gestión eficiente de los recursos. Energía, tenemos, os podéis imaginar, más de 1.500 tiendas y plataformas logísticas, la cantidad de energía que necesitamos todos los días, pues placas fotovoltaicas, etcétera. Entonces, al final, la circularidad es un tema tan global que afecta a todas las actividades de la compañía que sería difícil delimitarnos a una sola. Muchas gracias, Elena. Andrés, bienvenido. Como decía Elena, la circularidad al final es algo global. ¿Cómo la estáis integrando vosotros desde Mango? Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Muy agradecido de estar en este panel. Para Mango, claramente es una oportunidad estratégica. Yo creo que en Mango ligar la circularidad a lo que es el core de nuestro negocio, que es nuestro producto, y para el cual la calidad del mismo es uno de los pilares de la propuesta de valor de la compañía. Lo que es la conceptualización del producto desde un prisma de durabilidad, extender la vida del producto y, por tanto, facilitar su fin de vida y demás, es clave para nosotros, ¿no? Entonces, esto lo tenemos cada vez más integrado en las prácticas de diseño de los equipos de producto y no lo podemos desligar, ¿no? Y, por otro lado, yo creo que hay una parte ahí de resiliencia o ventaja competitiva en cuanto a los materiales que usamos, donde yo creo que últimamente pues, se puede ver con los conflictos que está habiendo hoy en día, ¿no? Materiales, en gran medida, algunos sintéticos dependientes del petróleo, otros naturales que no lo son tanto, pero que dependen de fertilizantes cuyo trasiego sucede por las zonas en conflicto hoy en día, por lo tanto, muy expuestos a volatilidad de precios y a posibilidad de transporte de estos materiales. El trabajar la introducción de materiales reciclados en el producto es fundamental, ¿no? Como una manera de protección. Y, en definitiva, siempre hemos dicho que pensamos que, pensando en local o en España, es una oportunidad de generación de empleo y valor clave, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Carolina, bienvenida. En vuestro caso, pues misma pregunta para arrancar. ¿Oportunidad u obligación? Gracias. Buenos días a todos y gracias por la invitación a estar aquí representando al lado de la industria química por parte de Dow. Dow es una multinacional americana, por situarnos, ¿no? 40 billones de dólares de facturación anual, pero tenemos una gran presencia en España. Tenemos una planta de producción en Tarragona y un centro de comercialización de productos aquí en Madrid. A tu pregunta, para Dow la estrategia de circularidad y sostenibilidad no es separada de la estrategia de negocio, es parte integral de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la compañía. Las uno porque circularidad y avance hacia neutralidad climática para nosotros van de la mano. Para la industria química esas cosas van de la mano porque tienen que ver con un concepto que se llama química sostenible del carbono, que voy a explicar un poquito más tarde qué significa, pero hay que trabajar en esos ejes para avanzar la circularidad como palanca de crecimiento. ¿Cómo la vemos? Pues la vemos que la circularidad es resiliencia industrial, es autonomía estratégica, especialmente en Europa y en España, donde no tenemos recursos fósiles, para avanzar hacia modelos donde podamos usar moléculas de carbono de residuos para fabricar nuevos productos circulares químicos y plásticos. Es así como la integramos y la vemos como palanca de diferenciación vía creación de valor. Por tanto, la innovación es absolutamente instrumental en esta industria. No vamos a generar valor compitiendo y dando solo cumplimiento normativo. Vamos a generar valor cuando vamos más allá y resolvemos problemas de circularidad que hoy en día no tienen solución técnica. Ahí es donde estamos innovando e invirtiendo y luego os cuento un poco más. Muchísimas gracias, Carolina. Después de esta primera visión general, no voy a ir preguntándoos, pero os animo, como sucedió en el anterior panel, si queréis a interpelaros y hablar entre vosotros, que al final siempre también es más enriquecedor. Pero vamos a, después de este diagnóstico general, a bajar un poco, ¿no?, a cada compañía cómo estáis haciendo esa integración estratégica de la economía circular. Beatriz, empiezo contigo, si te parece.
Lo adelantabas tú, ¿no? Al final, en el sector de bebidas, pues la economía circular está presente de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, el modelo de envases, el agua, ¿no? Que también se ha comentado, la gestión eficiente del agua, la valorización de sus productos también. Quería preguntarte cómo estáis integrando estas tres patas, ¿no? Y en qué áreas también estáis viendo ya como un mayor impacto, para no hablar solo de lo que tenemos que hacer, ¿no? Sino de cómo ya se está esto tangibilizando. En Mau San Miguel no existe un departamento de economía circular. La economía circular, sobre todo yo creo que quienes las estamos pilotando son las áreas de sostenibilidad, pero en colaboración con los departamentos de I+D+I, todo lo que tiene que ver con innovación de producto, innovación de proceso y también innovación desde un punto de vista de cómo creamos cada una de las referencias que ponemos en el mercado. Y sobre todo también lo estamos trabajando con innovación abierta, que es un área en el que busca innovación con partners para crear nuevas maneras de crear productos, servicios y experiencias. Y por último, yo también creo que otra de las áreas clave es todos los equipos de industrial. ¿Por qué? En nuestro caso somos una compañía cervecera con 12 centros de producción en todo el mundo y tenemos que trabajar centro con todos los equipos industriales que hacen todas las inversiones de futuro. Con lo cual, no hay un área específicamente, sino que es una manera de hacer. ¿Dónde estamos todos? Pues en repensar los procesos, en repensar cada una de las referencias, en repensar cada uno de los formatos que lanzamos, en repensar las materias primas y los recursos que necesitamos naturales a la hora de elaborar cada producto, reducir el agua, reducir el consumo de energía. Ya por fin este año vamos a ver que la planta de biomasa de aloe vera va a ser una realidad. Ha empezado a funcionar ahora, en septiembre estará a 100% y reducirá el 95% de las emisiones que tiene esa planta, que es una de las más grandes de España y de Europa. Con lo cual, lo que estamos es trabajándolo de manera transversal y en toda la cadena de valor. Otro área clave, el departamento de compras. Los compradores que realizan todas las compras de todas las materias primas, de todos los productos, de todos los servicios de la compañía. Ahí es donde también, en la toma de decisiones, es donde incluimos los temas de economía circular. Con lo cual, yo diría que no se trata de que se pilote desde un área, sino que se trata de que todas las áreas piensen en cómo reducimos el impacto y cómo generamos un impacto de manera distinta. Te voy a hacer otra pregunta rápidamente, porque antes en tu anterior intervención has subrayado varias veces la palabra competir. Al final, estamos hablándolo aquí, ¿no? Al final, acercarnos a la economía circular es una ventaja competitiva. ¿Todas estas mejoras que me estás contando os hacen más competitivos? Pues en algunas ocasiones hay reducción de costes, por lo tanto hay eficiencias. En otras ocasiones hay una innovación detrás que nunca nos lo habíamos planteado y sobre todo tiene que ver cuando colaboramos con los clientes, cuando colaboramos con los terceros, cuando colaboramos con los proveedores y a su vez también tiene una reducción y una eficiencia. Por ejemplo, nosotros con los clientes estamos constantemente reutilizando todos los materiales que van al punto de venta, todas las terrazas. Eso hace 10 años era impensable, no estábamos pensando en esa manera de trabajar. Y lo que nos ha llevado también es por qué competimos mejor, porque todo lo que movemos en cuanto a equipos, en cuanto a logística, etcétera, es muchísimo más eficiente ahora que hace 10 años, con lo cual estamos compitiendo mejor en el mercado, estamos ofreciendo mejor servicio, mejor producto de una manera más competitiva. Muchas gracias, Beatriz. Mar, recojo un poco también esto para preguntarte ahora, tú ya has mencionado vuestra estrategia 2022, ¿no? La importancia del agua. Sí. Quiero que me cuentes un poco más en temas de desarrollo de biocombustibles, que también lo has mencionado. ¿Cómo lo estáis integrando? ¿Qué peso tiene también en vuestra hoja de ruta a nivel inversión, el reposicionamiento del negocio? Y lo mismo, ¿cómo esto se traduce, si es así, que seguro que sí, en una mayor competitividad? Pues sí, como comentaba antes, la economía circular es el eje de nuestra estrategia. Tenemos muy grandes inversiones ya en curso. Preguntaba sobre cómo lo llevábamos esto a propuestas de inversión, que es donde realmente se ve la materialización, ¿no? Tenemos la mayor planta de biocombustibles del sur de Europa en construcción, que vamos a terminar este año. Tendremos ya la terminación mecánica, una planta que va a ser capaz de fabricar 500.000 toneladas al año de biodiesel o de SAF, combustible de aviación, procedente de residuos. Tenemos también, acabamos de tomar una decisión sobre también el mayor proyecto de hidrógeno verde energético en Europa, también de más de 1.000 millones, y tenemos otros 2.000 millones más para otros proyectos de hidrógeno futuro, o sea que esto va absolutamente en serio. Sí creemos que hay una ventaja competitiva porque este vector de hidrógeno para descarbonizar
sectores que ahora mismo pues, no se pueden descarbonizar, como puede ser, por ejemplo, el sector marítimo o el sector industrial, nos generan una ventaja competitiva fundamental. Y en un entorno tan volátil geopolítico, creemos que depender de materias primas totalmente autónomas, como pueden ser el agua, la luz, el viento, para ser autónomos energéticamente, es una ventaja competitiva fundamental, ¿no? Y también pues, nuestras antiguas refinerías, nuestros parques energéticos, están sufriendo transformaciones muy importantes para que el 15% de las materias primas de las que se van a alimentar provengan sobre todo de residuos de segunda generación que no compitan con la alimentación. Muchas gracias, Mar. Elena, decía antes, bueno, ha cambiado la forma de tomar acción en esto de las empresas, ¿no? Decía Beatriz que es que ha cambiado también nuestra forma de pensar, ¿no? De hace 10 años a ahora. Vosotros en Carrefour, ¿cómo habéis notado también esta evolución? Cuéntame un poco, si quieres, cómo pues eso, ha cambiado la forma de pensar, de accionar, de incluir estos principios de circularidad en vuestro modelo operativo y de igual manera, cómo esto ya se traduce en mejores resultados en una industria más competitiva, en vuestro caso. Pues nosotros, bueno, sabéis que Carrefour es un grupo francés, entonces reportamos a Francia desde hace ya varios años por CSRD. Tenemos que reportar más de 400 KPIs. KPIs ya utilizamos todos nombres en inglés, objetivos. Y esos indicadores al final pues, nos obligan a alcanzar determinadas metas. Por ejemplo, hemos conseguido alcanzar un 99% de nuestros residuos son valorizados, es decir, para que no acaben en vertederos. Estamos siguiendo toda la trazabilidad del residuo, también es más difícil, es verdad, cuando entras en un circuito de residuos municipales que cuando lo haces a través de un operador privado, pero ahí estamos trabajando. Estamos adheridos a múltiples scraps porque sabéis que en Carrefour vendemos un surtido muy variado de más de 50.000 referencias. Tenemos textil, hemos entrado en Reviste, ahí somos compañeros de viaje porque al final el textil pues es una de las industrias más contaminantes y queremos dar una segunda vida a todos los tejidos. Tenemos una política en la parte textil de certificación de algodón orgánico, algodón reciclado, por ejemplo. En la parte de electrodomésticos lo mismo, en pilas, en LED, en cápsulas de café. Nuestros clientes pueden ir a las tiendas de Carrefour a devolver incluso las cápsulas de café. Es un acuerdo con Nestlé, se llama Circular Caps. Se separa el aluminio del plástico de lo que es el café en sí para hacer compost. En fin, estamos en múltiples y ahora mismo pues estamos también junto con MAU desarrollando el nuevo SDR, el Sistema de Depósito y Devolución de Residuos, para que todos los envases de bebidas en 2029, esperemos que sea la fecha o incluso más tarde, porque esto va a llevar un trabajo espectacular, pues para que al final todos los envases de bebidas se puedan devolver en las tiendas y el famoso depósito que en su día pagaba el cliente pues se le devuelva y con eso llegar a unas tasas de reciclaje incluso superiores al 90%. Entonces, bueno, estamos trabajando todas esas iniciativas, pero es un trabajo de toda la cadena, como decía Beatriz, igual que ellos van a su compra de materias primas, etcétera, comentaban también de fertilizantes, de otra serie de cosas. Nosotros tenemos que trabajar también con nuestros proveedores para poder conseguir estos objetivos. Entonces, citaba el ejemplo en Nestlé con las cápsulas o el de Coca-Cola, el acuerdo que firmamos en diciembre para devolver el agua a los manantiales, o fomentar también una dieta nutricionalmente más saludable con la reducción de azúcares, de sales, de alcoholes, etcétera. También ahí estamos trabajando con MAU, la iniciativa de las cervezas sin alcohol. Entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando conjuntamente porque únicamente si fuera Carrefour pues no conseguiríamos el impacto si no trabajamos como una cadena agroalimentaria y con los diferentes eslabones engranados y trabajando en su conjunto. Muy importante ese mensaje, ¿no?, de colaboración, como antes decíamos lo de privada-privada también, ¿no?, y que al final pues eso redunde en que estos efectos se materializan. Andrés, en el sector textil pues estáis enfrentándoos a nuevas exigencias regulatorias en términos de sostenibilidad. La futura responsabilidad, por ejemplo, ampliada del productor, de la que venimos hablando, en este caso en el textil, en un contexto además pues de una presión competitiva global brutal y bueno, pues ese todavía modelo de consumo asociado al fast fashion. Quería preguntarte, en vuestro caso, cómo estáis vosotros integrando todos estos elementos que están saliendo sobre la mesa para ser más competitivos. Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Yo me vuelvo a lo que decía al principio sobre la calidad del producto. Para nosotros, como tú decías, ¿no?, en ese sector la competencia es feroz, ¿no? Y siempre para nosotros la calidad ha sido una de las vías de diferenciación respecto a la competencia. Yo creo que así nos lo reconocen nuestros clientes durante ya hace muchos años, ¿no? Entonces,
Este saber hacer acumulado, tenemos ya 40 años de historia, este saber hacer en cuanto a una mejor selección de tejidos y materiales, una mejor construcción de la prenda, esto existe en la compañía, ¿no? Lo que sí que es verdad que también pues próximamente, a través del nuevo reglamento de ecodiseño, esto va a estar un poco más, digamos, más bajado, ¿no? O más definido lo que tiene que ser, ¿no? Y ahí lo que estamos haciendo es ponernos en el lado más exigente posible para asegurarnos que pues, ponemos un poco de números y ciencia y procesos a asegurar que efectivamente el producto que estamos poniendo a la venta está en el espectro mejor de la durabilidad posible del producto, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo de desarrollo trabajo de estudio, desarrollo de directrices de diseño y traslado de toda esa información y procesos a los propios equipos de producto que han pasado por procesos de formación bastante intensivos para adaptarse a esta nueva manera de hacer, ¿no? Hay mucho trabajo de testeo con laboratorios, en definitiva, adaptar un poco el nuevo diseño del producto a cómo se espera que sea este producto, pero poniéndonos en un lado de mucha exigencia, quizá bastante más, yo creo, que lo que será la norma futura, ¿no? Y luego, por otro lado, como decíamos antes, ¿no? Los materiales es algo muy importante. Para nosotros nos aspiramos a, en 4 o 5 años, tener una colección donde todos son materiales pues, de nueva generación, donde los reciclados tienen un papel preponderante. Ahora, a día de hoy estamos en un 32% de materiales reciclados, que yo creo que es bastante alto para lo que es el sector. Y estamos intentando también animar a la industria y lanzando los mensajes que podemos para animar a esta demanda, que es verdad que pues todavía no es la que tiene que ser, ¿no? Y en ese sentido, pues por ejemplo, el año pasado fuimos la primera marca que cerró un acuerdo de suministro con uno de los principales recicladores textiles, que es la empresa de Suecia Circulose, que quizá algunos la conoceréis, ¿no? Entonces, esto también son esfuerzos para intentar dinamizar todo esto. Y por otro lado, la colaboración ya privado-privado, como decía mi compañera, pues la RAP está aquí, ¿no? Hay que prepararse. Llevamos ya varios años con el scrap textil establecido desde 2023, si no me equivoco, con algunos de los grandes actores de distribución y textil del país e internacionales, ¿no? Entonces, llevamos varios años voluntariamente trabajando en esto para desarrollarlo y prepararnos para lo que tiene que venir, ¿no? Y Andrés, otra pregunta muy, muy rápida. Comentabas ahora justo, ¿no? el desafío regulatorio, pero quería preguntarte también dentro del sector textil si el tecnológico también es un obstáculo, o si ahí, en términos de reciclaje, está solucionado y hay otros obstáculos que impiden que se materialice, o si queda algún fleco por ahí que cortar. Tecnológicamente sí, hay flecos. Yo creo que aquí el principal obstáculo es, supongo todos lo sabéis, ¿no? La ropa que llevamos, si os fijáis en las etiquetas, pues los tejidos que las componen, es habitual que sean de diferentes fibras que están mezcladas, ¿no? Es el principal problema para reciclar, ¿no? Hay que ser capaz de separar primero estas fibras antes de poder reciclar, ¿no? Y este proceso de separación, que suele ser procesos químicos, termoquímicos, ya existen soluciones, pero no están disponibles a escala. Yo creo que hace falta mucha más investigación al respecto e inversión, ¿no? Pero bueno, vemos que hay cada vez más empresas trabajando sobre esto, pero le falta un poquito. Que sepas que la americana que llevo es de mango, pero no ha sido adrede. Pero ahora que casi he ido a mirarme la etiqueta para comprar las fibras y he pensado, es de mango. Muy bonita. Bueno, Carolina, hablaba Andrés de esos procesos químicos, ¿no? de reciclaje. Vosotros, desde la industria química, pues es que al final tenéis un papel transversal, ¿no? en todo esto que se está hablando. Sois un habilitador clave para que se pueda llevar a cabo la circularidad también a través de las tecnologías, como veníamos hablando. Quiero preguntarte que me bajes un poco más la estrategia, esas primeras pinceladas que nos dabas antes de cómo estáis integrando la economía circular. Sí, y precisamente, ¿no? Yo creo que os escucho y me gusta ser la última para recoger, ¿no? Porque al final la industria química plástica es estratégica. ¿Y por qué? Porque sirve todos los mercados principales, claves, muchos sentados aquí, ¿no? Sirve al retail, al textil, sirve a energía, sirve a automoción. Entonces, su papel es transversal y totalmente estratégico. Esta es la primera idea. La segunda idea es una industria electrointensiva. Antes hablaba Teresa de la necesidad de apoyar que la industria estratégica se quede en Europa y se quede en España. Entonces, para eso, siendo que jugamos en un mercado global, la industria química y plástica es una industria global, por tanto, no podemos pensar que jugamos en local.
necesita de medidas urgentes estructurales de reducción de costes operativos y regulatorios, especialmente ligados al coste de energía y el coste de CO2. Sabemos que el coste de energía en España es favorable porque tenemos un pool de renovables por el grandísimo trabajo que se ha hecho en los últimos años, pero todavía tenemos brechas de costes energéticos muy significativas con Estados Unidos y con Asia. En el tema de CO2 también es importante mencionarlo porque tenemos una tasa de CO2 que es el Emission Trading Scheme. Ahora, decirlo en castellano me costaría, pero bueno, el sistema regulado, que no estamos diciendo que no sea útil y válido, estamos diciendo que hay que afinarlo y depurarlo porque ahora mismo otras regiones juegan con otros papeles. ¿Por qué quiero empezar por ahí? Porque el papel estratégico y transversal que te has mencionado es clave para entender por qué tenemos ese compromiso como circularidad de elemento transversal de la estrategia de desarrollo, porque circularidad ayuda a desacoplar el crecimiento de la industria respecto a materias primas fósiles. Por eso la circularidad es la palanca de autonomía estratégica y por eso es clave que la industria se quede en Europa. Antes mencionaba en el panel anterior un panelista que efectivamente los datos son aterradores. O sea, en los últimos 4 años en la industria química en Europa se han cerrado 8 crackers. Se ha anunciado el cierre de 8 crackers, se ejecutará hasta el 27. Esto significa un 20% menos de capacidad química en Europa si esto se ejecuta en el 27. Es absolutamente crítico cuando estamos hablando que la industria química plástica global sigue creciendo al ritmo del 3 a 4. Es decir, Europa, España se queda detrás y necesitamos recuperar la competitividad para que la circularidad siga y marche. Ahora te aterrizo qué está haciendo Dow, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde Dow? Tenemos 3 grandes palancas de activación de circularidad: innovación, alianzas estratégicas y co-creación de nuevos modelos de negocio. 1. Innovación. Bueno, tenemos un gran programa de innovación para desarrollar nuevos plásticos funcionales con altas prestaciones que permitan el ecodiseño, o sea, diseñar para que eso, si se recoge y se recicla, se pueda reciclar. Parece trivial, pero no lo es, por lo que ha dicho Andrés. Como no empecemos a ecodiseñar, por mucho que pongamos la mejor instalación de recogida selectiva y pongamos en marcha la mejor instalación de reciclado, no va a ser económicamente viable. Ecodiseño. Y luego también el desarrollo de plásticos basados en residuos de biomasa. Marc comentaba que también es importante para ellos, efectivamente, y desarrollo de plásticos reciclados vía todas las tecnologías existentes, tanto las existentes actuales desarrolladas a escala, mecánicas, como complementarias físicas y químicas para dar respuesta a lo que decía Andrés, a esas aplicaciones y mercados donde el reciclado tradicional no llega. ¿Vale? Entonces hay que ver toda la gama complementaria de innovación tecnológica. Eso, innovación. Para ello tenemos un centro de desarrollo de soluciones circulares y sostenibles en Tarragona, aquí en España, donde empleamos a 70 personas enfocadas solo en hacer investigación y desarrollo con más de 19 nacionalidades. Eso es el cómo nos posicionamos y el cómo se tangibiliza aquí, ¿no? Y eso es innovación. 2. Alianzas estratégicas. Es muy importante, hablábamos de privado-público, privado-privado. Muchos de los que estáis aquí seguro estamos teniendo conversaciones con vosotros de cómo mejorar ciertos plásticos de forma más sostenible, sobre todo para envases, en este sentido, en los que estáis sentados, ¿no? Eso se hace con alianzas estratégicas en cadena de valor, donde tenemos esos encuentros para entender cuáles son los plásticos del futuro que tenemos que meter ahora en investigación y desarrollo para que eso se dé en 5 o 10 años, pero también alianzas estratégicas con recicladores. ¿Quién iba a pensar hace 10 o 20 años que una compañía de producción de plásticos se iba a liar con un reciclador? Pues está sucediendo. Hemos hecho una inversión de capital que se anunció el año pasado, una tecnología de reciclado avanzada química con Xcycle, que es una empresa startup en Rotterdam, en el puerto de Rotterdam, que está en marcha, está ejecutada, no es solo de Dow, está coinvertida con ING y con fondos de inversión, donde se va a poner en marcha una instalación de reciclado de plásticos no reciclables actualmente con tecnologías tradicionales para 20.000 toneladas puesta en marcha en el 2027. Eso es cómo estamos trayendo alianzas estratégicas para mover la circularidad. Y la última palanca que quería comentaros es también la co-creación con clientes y nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, estamos hablando con uno de estos clientes, uno de los más grandes productores de cartones para bebidas, que tienen un recubrimiento plástico y que queda como residuo después de la recuperación de la fibra y que no es utilizable actualmente con las tecnologías tradicionales y se descarta, sobre todo en vertedero.
y es grandes volúmenes en Europa. Por tanto, estamos viendo cómo con tecnologías avanzadas, tanto de diseño de ese plástico con nuevas formulaciones vía nuevas tecnologías de reciclado, podemos darle una salida al mercado. Estos serían los 3 ejes en los que estamos trabajando. Estupendo, pues muchísimas gracias, Carolina. Ahora que conocemos más detalles sobre la estrategia de cada compañía, quiero haceros una pregunta general sobre pues, cuáles son los retos y las palancas, ¿no?, que haría falta accionar para que sigamos todavía avanzando aún más, aunque ya estamos viendo que habláis de resultados concretos, ¿no?, y que os están ayudando a la competitividad. Pero quería preguntar por palancas regulatorias, económicas o de mercado que consideréis que hace falta accionar. Carolina, has dicho que te gustaba terminar, pero ahora voy a empezar por ti para hacer un poco el recorrido inverso, si queréis, y os voy a pedir eso sí un poco de brevedad para que nos dé tiempo a tratar otros temas. Podéis destacar quizá cada una una palanca o algo que creáis que haría falta para que todavía tengáis mayor impulso. Bueno, yo creo que mencioné también en mi anterior intervención los 3 grandes problemas o retos a los que nos enfrentamos la industria química de plásticos actualmente para avanzar en circularidad, y algunos se mencionaron antes, son 3. Demanda débil de mercado, o sea, los objetivos voluntarios de empresas líderes, que los tienen y los tenemos, no son suficientes para la escala, son importantes, pero no son suficientes. La segunda sería la competitividad, que mencioné en mi anterior intervención, porque hay una falta de competitividad respecto a otras regiones y jugamos en mercado global. Y la tercera sería aumentar todavía más la recolección de residuos que se pongan a disposición para vías de circularidad, que mencionó antes también Rafael. Estas son las 3 grandes retos. Te voy a contar lo que necesitamos para desbloquear cada uno. El primero, mercado de demanda que no es suficiente, necesitamos objetivos ambiciosos y realistas. Es decir, las políticas que se están llevando a nivel Europa y que se están trasladando en España de objetivos ya aprobados para envases son súper importantes para dar señales de inversión a negocios y empresas claras. Ahora se están aprobando también, a punto de aprobarse los objetivos de automóvil. Eso es muy importante, ¿no? Y también por reforzar también el papel de las RAPs, la ecomodulación de las tasas, vía ecomodular las tasas para cada segmento de producto plástico, vía reciclabilidad y contenido reciclado plástico. O sea, que si lo haces bien te premian con una bonificación. Esto es súper importante. La segunda parte, competitividad, ya lo mencioné, costes energéticos, costes de CO2, absolutamente instrumental. Esperamos que el Real Decreto de medidas urgentes para costes energéticos por la crisis de Medio Oriente, que se va a discutir y espero aprobar mañana en el Congreso, salga adelante. Para nosotros es muy importante. Y luego la tercera cosa que os quería comentar, el tema de cómo seguir sumiendo la recolección de residuos y ponernos en marcha para circularidad. Bueno, pues sí, bien penalizar vías secundarias de descarte de residuos, pero también favorecer vías de circularidad, ¿no? O sea, viene de la mano con políticas fiscales que sean para fomentar la circularidad. Esto es muy importante. Y también quiero destacar también la necesidad de reconocer un modelo de matemático de balance de masas para las tecnologías emergentes de reciclado químico. Es muy importante que se haya hecho ya para botellas y queremos que pase lo mismo para envases y estamos en el camino para que eso sea posible. Muchas gracias, Carolina. Andrés, ¿qué palancas pedís vosotros desde el sector textil? Nosotros, a ver, has mencionado varias, ¿no?, de mercado tecnológico, económico. Para nosotros, yo siempre he dicho que el que condiciona todo eso, y el primero de todo, es el marco regulatorio, ¿no? Yo creo que lo que realmente permite una transformación a escala y cambios significativos es tener, y lo que mueve la aguja es tener un marco regulatorio bien trabajado, razonable y asible, ¿no? Aquí en ese sentido sí que yo tengo que decir que, bueno, el sector textil y moda es un sector tradicionalmente muy desregulado, ¿no? Y ahora estamos pasando al otro lado del espectro, ¿no? Sí que es verdad que la velocidad a la que esto se ha ido desarrollando para nosotros no ha sido lo ideal. O sea, yo creo que un buen marco regulatorio es necesario y ayudará a que todo se dinamice. Quizá está tardando un poco más de lo necesario, ¿no? En ese sentido, me sumo a lo que dice mi compañera, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de objetivos razonables, ¿no?, y que se puedan, ambiciosos, pero que se puedan conseguir. Yo creo que a nivel España también, durante el último año,
Hemos mejorado también mucho el canal de comunicación con la Administración y esto ha permitido un mejor diálogo que nos está haciendo, yo creo que agilizar bastante las cosas, por lo tanto soy bastante optimista al respecto, que esto es bueno. Sí que es verdad que por la parte de la RAP, ¿no?, o el Real Decreto que cubrirá los textiles, luego veo un poco de brecha, ¿no?, temporal con respecto a, por ejemplo, el reglamento de ecodiseño que viene más de Bruselas y que esto es más vendrá un poco más tarde y que quizá cuando hablaba de esta señal de animar la demanda de, por ejemplo, materiales reciclados, pues esto quizá puede tardar un poco más, ¿no? Con lo cual me preocupa que podamos estar en un escenario en el que tenemos una RAP en marcha donde hay un ecosistema que se encarga de hacer una buena recogida de residuo textil, pero que todavía no haya demanda suficiente para hacer un buen reciclaje o el que se espera con la normativa, ¿no? Y que en definitiva pues esto pueda hacer que lastre un poco todo el tema y que al final no sea una cuestión que recaiga sobre las grandes empresas, porque al final es un tema de todos, ¿no? Elena, te veo sentir. Entiendo que ves palancas en común. Es que lo estamos sufriendo también. Es decir, nosotros estamos también en Reviste. Marco regulatorio totalmente. Es decir, muchas veces estamos trabajando con unas leyes a unos plazos bastante dilatados, con una inseguridad de decir, bueno, es que nos falta una pata de... Es decir, estamos trabajando con el RAP de textil, pero no tenemos efectivamente ecodiseño. Entonces, intentamos vislumbrar por dónde van a ir los tiros y ya vamos trabajando temas de ecodiseño, pero efectivamente luego hasta que no salga esa directiva o reglamento, en fin, hay la forma que se considere de todas las que están saliendo, y no hablo ya de ecodiseño, sino de muchas otras, pues claro, luego sale la ley y a lo mejor te falta algo o te has pasado y ha supuesto una inversión extra en tu compañía. Los recursos son limitados, la situación actual es de incertidumbre total, como todos sabéis. Tenemos todo el tema de la guerra de Irán, que está haciendo que suban los costes energéticos, que está subiendo que estemos también en el foco. Nosotros seguimos trabajando con toda la cadena agroalimentaria, si bien, como decimos, desde los fertilizantes ya están subiendo porque el azufre viene de allí. Entonces, bueno, trabajamos con toda la cadena agroalimentaria para conseguir mantener los precios los más bajos posibles, pero la verdad es que entre la situación política y geopolítica actual y la situación política por la parte jurídica que nos viene tanto de Bruselas como a nivel nacional, porque muchas veces vienen las leyes y a nivel nacional le ponemos todavía la guinda al pastel. Entonces, claro, es muy complicado cuando tenemos, como decimos, 50.000 referencias de surtido base. Luego los in and outs y todas estas cosas que entran, que va desde un electrodoméstico hasta unas pilas, textil, alimentación, o sea, un surtido muy variado. Nosotros, pues al final nos pegan muchas leyes y nos pegan muchas leyes todos los días. El sector del retail está afectado, bueno, en la parte institucional casi me lleva más tiempo que la de sostenibilidad y aquí estamos para hablar solo de sostenibilidad. Así que sí que se pediría un poco más, porque al final es verdad que el marco regulatorio es el que te marca todo, pero te acaba afectando a la parte económica, porque es que tú tienes que hacer una serie de inversiones con el contexto que tienes. Entonces, sí se pediría un poco más de estabilidad en este sentido y que se tenga en cuenta la situación por la que están pasando las empresas, sobre todo la situación actual. Al final todo está relacionado, Mar, por alusiones a ese contexto convulso geopolítico. Tú desde el sector energético también lo sabes bien. ¿Qué palancas creéis vosotros que hay que activar o qué estrategias, recursos hay que tener para que cuando llega también una situación así no se paralice? Sí, yo quería también poner algunos ejemplos en positivo, ¿no? Siempre hablamos de la colaboración público-privada, pero más allá de que la colaboración público-privada ayuda a que el entorno regulatorio se acelere y tenga en cuenta a todos los grupos de interés, yo quería poner también un ejemplo concreto de cómo la Administración pública y la empresa se pueden poner de acuerdo para conseguir una autonomía energética y autonomía de recursos con grandes resultados. En el caso concreto de Moeve, nosotros, en el momento en el que empecemos a arrancar el hidrógeno verde, lo vamos a hacer a partir de aguas regeneradas de la población del campo de Gibraltar. O sea, vamos a utilizar esas aguas que la Administración, digamos, la mancomunidad del campo de Gibraltar, va a poner un tratamiento terciario de aguas y nos vamos a alimentar de esas aguas para hacer hidrógeno verde. Como digo, autonomía energética total. Creemos también que es fundamental que haya una simbiosis entre empresas y también entre distintos sectores. Hablábamos antes del biometano.
Tenemos ambición de hacer 30 plantas de biometano, 600 millones de euros, y ahí también hay que hacer alianzas con el sector agrícola, con el sector ganadero. Y bueno, hemos comentado todo el entorno regulatorio. Fijaos la importancia que puede tener para una empresa como Moeve, que aspiramos a utilizar aproximadamente 2,5 millones de toneladas de materia prima para hacer biocombustible. 2,5 millones de toneladas que tienen que venir de residuos. Por lo tanto, es fundamental que esos residuos se puedan conseguir y originar, que no tengamos problemas con los permisos y que podamos conseguir esos permisos para que pueda llegar esos residuos que nosotros ya vemos como recursos y lleguen de una forma ágil. Por eso esos procedimientos de fin de condición de residuos, que se agilicen, que se hagan rápidos, es fundamental. En nuestra estrategia hablábamos de una inversión de 8.000 millones de euros en la industria, concentrado sobre todo en Andalucía. Es una oportunidad única, ya no solo como empresa, creemos que es un proyecto país de autonomía energética, de generación de riqueza y de generación de empleo de mucha calidad para realmente posicionarnos como líderes en transición energética. Muchas gracias, Mar. Beatriz, tú cierras, así que me tienes que contar si estás de acuerdo. ¿Hay alguna...? Yo estoy muy de acuerdo. Lo que pido es, y es lo que sale en todas las conversaciones, si viviéramos en un mundo con menos incertidumbre, probablemente ahora estaríamos trabajando más en estas soluciones que en el impacto que está teniendo todo en el consumidor, en el día a día, en el ciudadano, en los costes, en las empresas. Pero como eso no lo podemos manejar, veo claramente el tema de la regulación. Y también veo que hay un gap muchas veces entre el PowerPoint, la idea y el piloto y la escalabilidad industrial. Para lo que se necesita es innovación e inversión. Y en un mundo en el que ahora mismo está todo tan tensionado, el dónde pones el foco es muy importante. Y hay veces que no es tan fácil poner el foco en todas estas cuestiones, porque el día a día los negocios también priman y priorizan pues mantener empleos, etcétera, etcétera, que es que ahí hay un impacto muy importante. Con lo cual, yo creo que en estos tiempos de incertidumbre lo que pediría es cuanta más estabilidad regulatoria mejor y un marco global en el que se construya entre todos y sigamos poniendo el foco en elegir y en priorizar bien qué inversiones y qué innovación tenemos que hacer para generar el mayor impacto. Y muchas veces ganar escalabilidad industrial en estos temas es muy complejo y es cuestión de mucho tiempo, Así que hay que ser a veces paciente también con los timing, porque no se trata de hacer muchas cosas, yo creo que se trata de hacer cosas que tengan verdadero impacto. Y hay veces que vamos súper deprisa y dices, pero si es que he invertido mucho tiempo y dinero en esto y no ha tenido el impacto deseado. Y creo que hemos aprendido todas las compañías mucho en estos últimos años de que es mejor hacer las cosas bien a correr. Pues justo quería preguntar por ejemplos positivos de ese impacto. Como veis, no nos queda mucho tiempo y después quiero haceros una última pregunta de cierre. Quería preguntaros ahora sobre algunos casos de éxito que hubieran sido un punto de inflexión. La verdad es que ya se han comentado varios. Carolina ha contado proyectos en los que están implicados lo de las cápsulas de Nestlé, por ejemplo, ¿no? El campo de Gibraltar. Ha habido varios ejemplos, pero alguno más, como algún caso de éxito que nos inspire y que supusiera pues eso, un punto de inflexión entre decir esto realmente está teniendo un impacto a nivel circularidad. No sé si quizá Mar... Sí, bueno, yo os pongo un par de ejemplos muy, muy rápidos. En un foro como este conocimos a personal de otra empresa, de Weber Saint-Gobain. Era un foro sobre circularidad y ellos estuvieron contando que tenían una gran ambición de incorporar materias primas procedentes de residuos, pero que no encontraban, ¿no? Y nosotros al mismo tiempo también queríamos darle una segunda vida a nuestros residuos, lo típico que te quedas en el café charlando, y de ahí surgió una posibilidad, ojalá surja hoy también otra, y bueno, pues ya tenemos 1.000 toneladas de residuos que se utilizan, bueno, que provenientes de catalizadores que se utilizan en nuestros parques energéticos, y esas 1.000 toneladas de catalizador en forma de polvo muy finito, pues a día de hoy ya se ha utilizado en el último año para hacer morteros de construcción en 1.500 hogares, o sea, y ellos consiguieron su materia prima sostenible. Y el otro ejemplo, bueno, pues es cuando empezamos con nuestra estrategia de hacer hidrógeno verde, nos pusimos un compromiso que, la verdad, muy ambicioso, de reducir un 20% la captación de agua en nuestros centros industriales.
Y bueno, pues también a través de alianzas con tecnólogos hemos superado ese objetivo, hemos llegado a un 21%, también incorporando, como comentaba Beatriz, innovación, ambición y nuevos talentos, porque la transición energética requiere también de mucho reskilling y de nuevo talento, y hemos conseguido ahorrar pues la cantidad de agua equivalente al consumo de 80.000 personas al año, ¿no? O sea que, bueno, me encanta tu primer ejemplo porque claro que sí, de aquí tienen que salir. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, sí, por eso luego aprovechar los ratos de comida, de café para que tengamos más buenas noticias. Va a haber que hacer un Tinder de residuos, yo creo, para Pues, hacer oye, aplicaciones más raras hay, o sea, que no veo por qué no. ¿Algún caso más de éxito, Carolina? Yo sí que quiero comentar, me ha parecido brillante, qué bueno, o sea, yo me quedo aquí también para la comida por si alguien quiere hacerse algún reto. No, 2 casos de éxito, me parece además bueno comentarlos porque al final tenemos muchas cosas encima de la mesa, muchas veces el día a día es muy duro y yo me gusta mucho siempre recordar a los equipos las cosas buenas porque es como disfrutemos los pequeños logros porque es bastante complicado. 2 cosas públicas. Una, la lanzamos el año pasado en octubre en una feria, la feria global más grande de plásticos. Hemos hecho un proyecto con un convertidor español que está aquí en Madrid, la empresa Cermat, que fabrica envase flexible, para diseñar un envase monomaterial polietilénico reciclable mecánicamente, porque está rediseñado para que solo sea de polietileno con unos plásticos especiales. Y eso se ha hecho para una empresa que se llama Natural Varieties, que comercializa comida para mascotas de origen orgánico, de forma que el envase cuenta la historia de la marca también, está comercializado en España, en Portugal y en Francia, y no solo reciclable, sino que incorpora un 10% de contenido plástico reciclado proveniente de tecnologías avanzadas de reciclado porque tiene contacto alimentario, que no te dan tecnologías tradicionales. Ese sería uno reciente. Otro que tiene 2 años que es muy bonito, que nos gusta mucho contar. Dow ha hecho un acuerdo comercial y de colaboración estratégica con Crocs, que es la empresa de las zapatillas que seguro que muchos de vosotros o vuestros hijos tienen. Y entonces el plan es, hemos empezado a esas zapatillas añadiéndole un 20%, una cierta gama de zapatillas de plásticos biobasados provenientes de residuos de biomasa que no compiten con cadena alimentaria certificados. Lo mejor, que se producen en Tarragona, en nuestra planta aquí en España, y entonces, bueno, pues reducen el consumo de materias fósiles y tienen beneficios de reducción de CO2 y de circularidad muy claros. Y el plan es que lleguen hasta un 40% en los próximos años. Es el plan que hemos tratado con ellos, con lo cual, bueno, también os animo que si veis unas Crocs y pues siempre que está muy bien, porque también es una forma de señal de demanda de no como el consumidor con sus decisiones de compra permiten que la circularidad suceda y avance. Esos 2 ejemplos. Gracias, Carolina. Andrés, ¿algún ejemplo rápido? Si me permites, sí, Patricia, sí, claro. súper breve. El proyecto de inversión de mayor envergadura nuestro, que nos hace mucha ilusión, es la inversión que cerramos el año pasado en la startup de reciclaje textil que se llama Depost Fiber. Quizá algunos habéis oído hablar de esto. Tiene una planta en construcción, en la fase final de construcción, que está en Sabadell, cerca de Barcelona, y es, como digo, reciclaje textil, pero a partir de residuo postconsumo, y creo que esto es importantísimo teniendo en cuenta la RAP que viene, ¿no? Porque uno de los socios de esta inversión es Modarre, que es el mayor casi gestor y sorter de residuo textil postconsumo de España, ¿no? Con lo cual, aquí bastante contentos con este proyecto y, de hecho, a través de una pequeña planta piloto que está operativa ya hemos puesto a la venta algunos productos con esta fibra reciclada y con lo cual, bueno, muy contentos. Elena, ¿algún ejemplo rápido que quieras? Sí, bueno, tenemos una línea de productos de economía circular que estamos probando, ya tenemos 8. Por ejemplo, las frutas y verduras maduras de nuestras tiendas se las enviamos a Helios y fabrica mermeladas. Entonces tenemos ahí mermelada de tomate o de naranja. El pan duro de nuestras tiendas lo mandamos para que utilice la levadura para hacer cerveza. En fin, tenemos así varios pilotos y varios proyectos que vamos lanzando. La verdad es que es complicado, o sea, que aquí igual, si alguien se anima, que nos dé ideas, porque yo ya el cerebro no me da para más. Y bueno, pues queremos seguir fomentando todo este tipo de productos. Ya hemos hablado de los scraps, de textil, de los envases de bebidas. O sea, que seguimos trabajando para seguir consiguiendo ese 99%, a ver si llegamos algún día al 100% de valorización y que no acabe en los vertederos municipales, sino que sigamos dándole una segunda vida a todo lo que generamos.
Pues seguro que sí. Beatriz. Pues un ejemplo también muy fácil es, nosotros también en este camino del residuo cero tenemos un subproducto que es el bagazo en el proceso de elaboración de cerveza, que se da para alimento de ganado, pero ahora ya estamos haciendo todas las etiquetas detrás de cada cerveza ya son hechas con bagazo. Hemos creado un pan de hamburguesa, hemos creado una hamburguesa, estamos creando terrazas a base de bagazo, es decir, un subproducto que generamos cada día en todos nuestros centros de producción y que estamos intentando reconvertirlo para toda la cadena de valor. Me encanta. Así tú te tomas una cerveza sin ninguna culpabilidad. Y un grifo Además, de bagazo también. Bueno, pues nos quedan muy poquitos, así que sí que os voy a pedir que ahora sea nada. Un titular, 2 titulares, en este caso una frase. Os quiero preguntar, para cerrar, de las cosas que hemos puesto sobre la mesa, ¿cuál creéis que es un eje clave de vuestra hoja de ruta para alinear los 2 temas de hoy, circularidad y competitividad? ¿Y qué condición debe darse en España para que esto se cumpla? Ahí veis el cronómetro, así que nada, como cuando luego en la tele los debates políticos tienen 30 segundos, pues eso. Venga, yo súper rápido. Más allá de regulación, yo creo que se trata de hacerlo desde el convencimiento absoluto de que es competitivo para la compañía y, sobre todo, para mí, desde todos los procesos de innovación. Y es ahí donde estamos. Ir más allá, seguir nuestra hoja de ruta y seguir nuestro camino, por convicción. Yo diría 2 cosas. Una, ambición alineada, que nos creamos esto como proyecto país y no como 17 comunidades autónomas o 27 países en la Unión Europea, que vayamos a una, que el momento es ahora, que cuando todos estamos de acuerdo en un propósito encontramos la manera y que luego cuando encontremos la manera seamos también capaces de aterrizarla y no quedarnos en buenas intenciones, sino en hacerla realidad. Gracias, Mar. Pues en Carrefour sería trabajar toda la cadena de valor, desde los productos químicos de los envases, los fertilizantes, hasta el consumidor final y con todos los stakeholders para hacer posible el cumplimiento de todos estos objetivos que nos hemos marcado en la hoja de ruta por no solo circularidad, sino por la sostenibilidad global del sector. Gracias. Andrés. Yo diría circularidad, calidad, durabilidad es lo mismo. Por tanto, fundamental para nuestra propuesta de valor y el producto que defendemos. Y, por otro lado, introduciendo materiales reciclados en la medida de lo posible como manera estratégica también de reducir un poco exposición a materias primas que vienen más de lejos y también para dar solución a un problema de residuo textil generado en España. Tenemos una materia prima abundante aquí en España, que es el residuo textil que generamos y que en breve empezaremos a gestionar y hay que buscar salida. Muchas gracias. ¿Y Carolina? Bueno, pues yo cierro con circularidad. No existe circularidad sin competitividad y no hay competitividad sin circularidad. O sea, la circularidad como palanca de creación de valor, pero también como eje necesario restaurar la competitividad para poder avanzar y la innovación y las alianzas estratégicas como ejes claves para conseguirlo. Me ha encantado que cerremos con casos de éxito porque me voy muy positiva y me gusta mucho eso en un panel. Así que gracias, Patricia. Gracias a vosotros totalmente, que al final aquí pues os pedimos los retos, los obstáculos, qué cosas hay que cambiar, pero lo más positivo también es quedarnos con que efectivamente se puede hacer y aquí hay 5 ejemplos de ello, así que muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.